Síganme y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Este texto tan conocido de la barca, la pesca milagrosa, la vocación, el llamado a ser pescadores de hombres, que es para la Iglesia y también para cada uno de nosotros. Nadie escapa a este texto del Evangelio que nos presenta la liturgia en este domingo quinto del tiempo ordinario. Hoy vamos a escuchar a Nacho, que nos va a predicar sobre este tema, próximo a ser ordenado diácono, una vocación más de la Iglesia entre las tantas que tenemos, ¿no? A la vida matrimonial, sacerdotal, misionera, vida consagrada y distintos tipos de consagración. El llamado es para todos. El tema es quién es valiente y le dice que sí al Señor. Así que en esta Eucaristía pedimos especialmente por todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica. Te escuchamos, Nacho. Hay un hito fundamental en la historia del cine que varios curiosos deben conocer. Es de fines del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière, los creadores del cinematógrafo, que es una suerte de proyector antiguo, organizaron por primera vez una serie de proyecciones. Eran cortos que duraban menos de 1 minuto y retrataban ciertas situaciones de la vida cotidiana de ese entonces, como por ejemplo obreros saliendo de una fábrica. El problema llegó cuando proyectaron por primera vez el corto que tiene como título El tren llegando a la estación. La gente en ese momento no estaba acostumbrada a las proyecciones y mucho menos a las imágenes en movimiento. Así que imagínense, la gente veía por primera vez un tren a toda velocidad acercándose de frente hacia ellos. Los nenes lloraban, las mujeres gritaban, los hombres se escondían debajo de la silla, incluso algunos salieron de la sala llenos de miedo, temor, temblor, pavor, llenos de pánico, y no querían volver a entrar hasta que le aseguraron que su vida no corría peligro y que el tren no iba a atravesar la pantalla. Miedo,
temor y temblor ante lo desconocido, ante lo que nos parece gigantesco, abrumador, ante el misterio tremendo y fascinante. Miedo y temor y temblor es el que tiene el profeta Isaías cuando ve en una visión la gloria de Dios sentado en un trono excelso y los ángeles de Dios cantando su santidad. Y él se siente tan impuro, tan pequeño, tan pecador. ¡Ay de mí! Miedo y temor y temblor, el de Pablo, cuando se le aparece Jesús resucitado y su gloria lo enceguece y él se reconoce débil, frágil, el último de los últimos, el que había perseguido a la iglesia. Incluso él dice, como el fruto de un aborto. Miedo y temor y temblor también el de Pedro y sus compañeras cuando después de una noche llena de fracasos y esterilidades logran una red llena de peces, desbordante, un milagro gigante de Jesús. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Miedo, temor y temblor también el nuestro ante la realidad que puede parecer muchas veces desesperanzadora, llena de malas noticias y con tanto por cambiar, por transformar, por renovar y sabernos poca cosa, impuros, últimos, pecadores. Y así podría haber terminado esta historia, pero no, la Biblia no es una tragedia más, sino que es también una historia de encuentros, de encuentro entre Dios y el hombre. Y por eso al profeta, a través del ángel, le ha llegado un carbón encendido y sus culpas son perdonadas y con valentía dice, aquí estoy, Señor, envíame. Y por eso también a Pablo, en su fragilidad y en su miseria, lo cubre y lo llena la gracia de Dios y sin miedo anuncia a Jesús, al mismo que había perseguido, hasta las últimas consecuencias. Por eso también a Pedro Jesús lo mira con amor y lo invita a abandonarlo todo y a seguirlo para hacerlo pescador de hombres. Y por eso, sin miedo, Pedro lo sigue. ¿Y a nosotros qué? A nosotros también la palabra de Jesús. No tengamos miedo, no tengamos temor, no temblemos. También para nosotros, en las orillas del lago de Genesaret, hay 2 barcas flotando vacías y junto a la arena siguen estando las pisadas del resucitado que nos invita a seguirlo sin miedo.